Tercera Posición, el programa de política internacional de EVA TV. Estamos como siempre con Kiara Carro. Bienvenida, Kiara, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, ¿y vos, Fede? Y para arrancar con el tema de hoy, el programa de hoy, que es un gran programa, adelanto, va a ser un programa de colección. Vamos a ver un pequeño video que nos va a explicar de qué vamos a hablar y luego vamos a ver con quién vamos a hablar. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste. Es muy triste para estadistas llegar a este tipo de posturas, señor presidente de Canadá. Es muy triste. Acá lo que hay que hacer, me parece a mí, es entender cuál es la realidad que nos toca vivir, cuál es la postura que tenemos y aceptarnos en la diferencia. Eso que le hace tanto falta al mundo, aceptarnos en la diferencia, que tantas veces lo hemos dicho en las Naciones Unidas y que tantas veces lo decimos permanentemente. Y entender que en este momento y en esta coyuntura y en este tiempo de la historia tenemos esta diferencia, que no es tan grave ni es para suicidarse. Hay que trabajar, desde luego, para ir superándola. Y toda nuestra voluntad y la de todos está. Entonces no intentemos forzar salidas que después, en vez de ayudar a la construcción de un espacio unido en América y demás, genere diferencias insalvables y nos deje un sabor muy amargo a los integrantes de esta cumbre. Yo les pido, en serio, como país anfitrión, como un hombre que me gusta decir lo que opino, no creyendo que a veces siempre nos equivocamos. Nadie tiene la verdad absoluta de estos temas. Ojalá pudiéramos acertar siempre. Lo malo es cuando uno cree que tiene siempre la verdad. Que busquemos el camino de que estén las dos posturas, que estén los dos pensamientos que existen y que le demos desde América un ejemplo de democracia al mundo. Era nada más y nada menos que la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas en 2005, donde se gestó el histórico No al ALCA, del que se cumplieron 19 años hace poco tiempo. Y para hablar de eso, de lo que significó políticamente, de la trascendencia que tuvo en ese momento, pero también de lo que representa ese ideario en este contexto particular, donde tenemos una política norteamericana que la va a llevar adelante nada más y nada menos que Donald Trump. Tenemos el lujo de contar hoy con Jorge Tayana. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido, ¿Qué tal? Jorge. Muy bien. Hola. ¿Todo bien? Bueno, bienvenido, Jorge. No necesita presentación, pero vamos a destacar que en su extensa trayectoria como militante político peronista ha desempeñado diferentes responsabilidades y en ese contexto particular de la Cumbre de las Américas de 2005 le tocó ser el coordinador, era el vicecanciller en ese momento y Néstor lo designó como el coordinador de la cumbre, así que estuviste un poco en la cocina de la situación. Fue una cumbre muy importante y donde en realidad había que tomar decisiones fuertes, ¿no? Lo que está diciendo Néstor tiene que ver con todo lo que había pasado las sesiones anteriores, pero sobre todo la noche anterior, entre los representantes de los países que discutíamos los puntos finales del documento. Es decir, las cumbres tienen que tener un documento y un plan de acción. Y el debate grande de las cumbres era la propuesta que había hecho Bush padre de hacer una zona de libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, así la llamaban, que era el ALCA. El famoso ALCA, claro. Y que eso lo lanzó como idea Bush padre. Después Bill Clinton hizo la primera reunión en el 94 en Miami. ¿Por qué Miami? Porque Miami estaba pensada como la que iba a ser la capital o la sede de las oficinas centrales del ALCA. Así como Bruselas es la sede de la Unión Europea, Miami iba a ser la ciudad que iba a acoger las oficinas del ALCA y iba a ser la capital de Latinoamérica y de América. Sí. Entonces, después vino una segunda cumbre que se hace en Santiago del Estero en el 98. Claro, 98 4 años después. 98. 4 años después, que está Lagos, de presidente de Chile. Se avanza ahí en un par de aspectos democráticos, hay más participación de las organizaciones de la sociedad civil, de ONGs. Y la tercera cumbre es 2001 en Quebec, Quebec City, Canadá.
Y ahí se da ya un problema. El problema es que la cumbre está rodeada de manifestantes, sobre todo canadienses, norteamericanos y algunos europeos, que están en contra de la cumbre. Claro, es el famoso movimiento antiglobalización. Ya había tenido una manifestación grande en el 99 en Seattle, donde se enfrentaron a una reunión ministerial del OMC y de hecho no se pudo hacer la reunión. O sea, fue la primera vez que apareció un fenómeno de masa, porque eran como 50.000 personas que tomaron Seattle y no hubo cumbre. Y no hubo cumbre y fue coordinada la presencia de todas esas personas con las computadoras, es decir, con el instrumento que identifica casi la globalización. O sea, por eso mostró Seattle, cómo la gente se iba apropiando de herramientas que en principio estaban en manos solo de los poderosos y iba transformando la realidad. Claro. En Quebec, por ejemplo, pasaron dos cosas. Una para mí muy interesante y es que yo estaba del lado adentro del cerco, o sea, Claro. la parte vieja, estaba por la Comisión de Derechos Humanos, de verdad que yo era parte, era secretario ejecutivo, es decir, no era funcionario del gobierno, y lo que veo es que hay una muchachada que empuja y que le tiran muchos gases. Pero veo que vienen gases de acá para allá y de allá para acá. Entonces digo, pero qué tontos estos policías canadienses que se están haciendo fuego amigo. Y los gases, primero, comprobé que eran mucho más potentes que los gases que yo había tragado en varias oportunidades en mi vida. Mucho más potentes, era cierto. Gracias del primer mundo. Gracias del primer mundo. Y lo segundo es que a la noche, mirando por televisión en el hotel, me di cuenta, no era que había fuego cruzado entre las propias fuerzas policiales, es que los manifestantes respondían devolviendo los gases. ¿Pero cómo los devolvían? Con el palo de hockey sobre hielo, que es el deporte. Entonces le No pensé de otra pegaban manera. abajo y hacía una parábola enorme, volaba como 50 metros, porque saben de eso saben. O sea, cómo cada pueblo utiliza el instrumento que mejor conoce para dar la respuesta. Bueno, esa cumbre ya terminó con un problema, porque hubo un país, que fue Venezuela, que hizo un asterisco y dijo, nosotros no estamos de acuerdo con este documento. Nada más, quedó muy prolijo, al fondo estaba... ¿Con el ALCA particularmente o con el documento Con general? el documento, que era sobre todo, pero hablaba de que seguía el ALCA y que el ALCA tenía que terminar el proceso de negociación en la próxima cumbre, que era la de Mar del Plata. La que ofrece de la Rúa que se haga en la Argentina, no Mar del Plata, que se haga en la Argentina. Después pasa lo que pasa en la Argentina, no se sabe bien si se va a hacer, los norteamericanos auspician que México haga una cumbre como más por las dudas, por si Argentina no podía, y después ya en el 2003, en el gobierno, decidimos hacerla, le pregunto a Néstor y dice, sí, hagámosla, y lo primero que hicimos fue cambiar el nombre, porque en los años 90 hubo cumbres de todo, de todo, del medio ambiente, de derechos humanos, de población, de mujer, de financiamiento del desarrollo, de todo. Lo que no había habido era sobre el trabajo. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros somos un gobierno peronista, así que vamos a proponer una cumbre sobre el trabajo. Entonces era generar trabajo para combatir la pobreza y fortalecer la democracia. Ese es el lema que queremos poner, que era un debate, porque era volver a hablar del trabajo, que era un tema invisibilizado. Acordémonos que hubo desocupación del 18%, del 20%. Al final me aceptaron el lema. Pero con un cambio. Nada de combatir la pobreza, porque eso suena feo. Claro. Enfrentar la pobreza, Bueno. combatirla no. Yo dije, bueno, negociemos, porque si no, no salía. Así que salió eso. Y empezaron una serie de negociaciones para la reunión que al final Néstor decide que se haga en Mar del Plata. Y decide que se haga en Mar del Plata con cierta picardía, porque él no la hace en Bariloche, donde había sido la cumbre iberoamericana unos años atrás, sino lo hace en un lugar que sea alejado de las multitudes, sino que la hace a 400 kilómetros de Buenos Aires, un lugar que se podía garantizar la seguridad, pero que al mismo tiempo podía facilitar el acceso de los que quisieran ir a manifestarse. O sea que era un lugar con doble sentido. Bueno, hay toda una serie de arreglos que son de todo, de seguridad, hasta todo. Y
se discute un plan de acción que es muy bueno, que nunca se cumplió, Obviamente pero que el nunca se plan de cumplió. acción es muy bueno. Y cuando llega el debate, que es la noche anterior que llegaran los presidentes sobre el ALCA, se llega a la posición irreductible. 5 países, los 4 del Mercosur, más Venezuela, los 4 del Mercosur por una razón muy, muy clara, y es que Estados Unidos es un competidor natural en la exportación de alimentos, y Venezuela por razones un poco ideológicas y otro poco también por el manejo del petróleo. Pero los 5 países de 34 nos oponíamos a que se pusiera una fecha de finalización de las negociaciones, que era lo que planteaba Estados Unidos, México, Chile, que eran los que ya tenían acuerdo, es hagamos una reunión técnica en 2 meses, pero con el mandato de los presidentes de que aprueben Claro, el acuerdo. con el paquete ya resuelto, terminemos ya. Y nosotros decíamos, no podemos. Bueno, estuvimos discutiendo eso todo el día, hasta las 12 de la noche, que se acabó la interpretación y todo el mundo se tuvo que ir. En el medio con cuentos de cómo se hacen las conversaciones largas. Bueno, todo fue muy... Pero no había acuerdo. Entonces al final se llegó a eso que dice Néstor. Lo que dice Néstor es que habla de un texto que es muy original. El texto dice, en un momento, en el párrafo que tenía que hablar del ALCA, algunos países creen que están dadas las condiciones para avanzar y poner fecha a la finalización de la negociación de un acuerdo de libre comercio. Mientras que otros países no creen que están dadas las condiciones para llegar a ese acuerdo. Y eso fue al final lo que quedó. Por eso Néstor dice lo que dice. Lo que dice, bueno, reconozcamos que hay una diferencia. Expresemos el desacuerdo. Claro, lo que nosotros no queríamos es que se mencionara cuánto, pues si decía 29 contra 5 quedábamos feos, pero nosotros éramos los dueños de casa, así que nosotros teníamos que presentar el documento y si no tenía el visto bueno del dueño de casa no podía ser. Y así fue, y así quedó, y ahí se cayó definitivamente la posibilidad de ese acuerdo. Jorge, a 19 años de esta experiencia, ¿qué balance se hace? ¿Cómo impactó el no al ALCA en la región? Bueno, yo creo que impactó parcialmente, pero yo creo que tuvo es decir, algunos países, el Centroamérica y el Caribe, hicieron acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Claro, y Colombia también. Sí. O sea, eso avanzó, pero también. Pero la verdad es que no pasó mucho. Y nosotros nos mantuvimos porque el no al ALCA permitió 2 cosas. Una, fortalecer el Mercosur. Lograr en esa época la postulación al Mercosur de Venezuela, que entró y luego fue suspendida por distintas cosas en la época de Macri y de Bolsonaro, y el ingreso de Bolivia, que recién terminó el año pasado de ser aprobado en Brasil. Pero digamos, sirvió por un lado para fortalecer eso. Sirvió para generar lo que después va a ser la UNASUR, que es una alianza de los países de América del Sur, que después Macri y se encargaron de desarmarla se encargaron de desarmar, pero que tuvo mucha repercusión, porque fue recién Fernando Enrique Cardoso en el año 2000 juntó por primera vez a los jefes de Estado y jefes de gobierno de América del Sur. Nunca antes se habían juntado, lo cual es una cosa que si uno pregunta nunca lo aceptaría, todo el mundo diría no se juntaron nunca antes del año 2000. Pero lo que tiene de importante para mí, o de más importante el no al ALCA, además de la firmeza y la voluntad de desarrollo autónomo, tiene de importante que la razón, más allá de lo comercial que teníamos nosotros y más allá de la voluntad soberana, y de hacer un acuerdo entre iguales, que ese fue el por qué no al ALCA y el fortalecimiento del Mercosur, tenía otro supuesto muy fuerte, y en el que tuvimos razón, que era que nosotros veíamos este mundo unipolar dominado por Estados Unidos está dejando de ser, y el futuro es un mundo multipolar. Entonces nosotros no tenemos que atarnos. La vieron, se puede decir que la vieron. La vimos bien, y en eso estaba muy convencido, y por supuesto Néstor y también Cristina estábamos muy claros que ahí no había que equivocarse, que el mundo que venía, que tardaría unos años, pero que era distinto y que no teníamos que hacer el error de que se hizo cuando se rechaza el Plan Pinedo y en el 40, bueno, y un poco antes se firma el Roca-Runciman, que es volver a atarse al Reino Unido
y quedar atado a un imperio decadente. O sea, la idea de que el mundo iba a ser distinto y que la autonomía y la posibilidad de moverse con distintos acuerdos y con geometrías variables y en distintos acuerdos estaba muy, muy claro. La recontra vieron. Ahora, yo tengo una pregunta. El que no la vio fue Bush, porque ¿cómo se prestó él a venir a semejante derrota? Digamos, ¿lo engañaron? ¿Falló la diplomacia norteamericana? Yo creo que ellos pensaron que nos podían doblar el codo al final. Y alguien habrá sugerido eso. Lo cierto es que yo había hablado muy claro con Néstor, y también estaba Cristina muy al tanto, en Nueva York. En Nueva York, en septiembre, siempre íbamos todos los años a la asamblea, a la inauguración, y yo ahí pedí hablar con Néstor, porque había hecho una serie de reuniones, y le dije, mirá, Néstor, estamos en un problema. A mí ya se me agotó las argumentaciones para explicar por qué no pongo nada del acuerdo de libre comercio y no lo menciono. Y eso va a durar poco, porque hay que tener el borrador final, entonces el párrafo tiene que estar de una u otra manera. O sea que se me acaba mi espacio para seguir negociando y arreglando otras cosas y poniendo otras cosas, se me acaba el tiempo. Por lo tanto, una vez que me sobrepasen a mí y no obtengan eso, van a empezar a llamarte a vos los jefes de Estado. Así que hay que prepararse. Y él estuvo clarísimo y me dijo, Jorge, ni un tranco de pollo para atrás. Vos mantenete firme que yo banco. Y la verdad es que bancó. Pese a que algunos me decían, mirá que no va a bancar, ojo, que después vas a hacer vos el pato de la boda. En estas cosas siempre al final se termina arreglando y vos quedás... No. Yo estaba seguro que Néstor bancaba y bancó perfectamente. Ahora Bush dijo una cosa que está registrada, porque está grabado, eso estaba todo grabado por la televisión. Está en internet. Sí. Hay una parte, después de eso, que Bush está, diríamos, para decirlo en lenguaje, embolado. Ese tipo está sentado así, está la Condoleezza Rice atrás, que evidentemente no había entendido nada y es la que había metido la pata porque no había logrado absolutamente nada. Y de repente pide la palabra y dice, bueno, yo al final, habla Bush, no sé por qué tanto lío, un poco le contesta Néstor, tanto lío con una cosa que es una cosa sencilla, un acuerdo de libre comercio. Si al final de lo que se trata es de cómo todos juntos enfrentamos a China. Claro. Ya en ese momento. Él dice eso. Sí. Pero es que yo creo que en el momento muchos ni nos dimos casi cuenta de lo que había dicho. Claro. A medida que pasa el tiempo, te das cuenta, el señor sí tenía razones para lo que estaba haciendo. Pero lo dice clarito, lo dice, yo no entiendo. El problema es cómo nos defendemos o cómo nos unimos frente a China. ¿Qué es lo que va a venir a decir Trump ahora cuando asuma en enero y va a repetir Jorge, Urbi et Orbi? Solo te quería preguntar, porque bueno, acaba de ganar las elecciones de Donald Trump, ¿y qué panorama hay ahora en la relación de Estados Unidos con la región? ¿Qué pretenden? ¿Cuáles son sus estrategias para con la región? Bueno, primero, no somos la región más importante, pese a nuestro orgullo y a nuestro... Para nosotros sí. Para nosotros sí, pero para el mundo no. Hay 2 o 3 temas que están muy claros. La política de contención o de tratar de que retroceda China en sus espacios, claro, va a continuar. Eso lo empezó Obama, lo continuó el primer Trump, lo continuó Biden y ahora va a seguir. O sea, ponerle restricciones, que a los autos eléctricos, que a las importaciones, que desglobalizar con el reshoring, o sea, volver a fabricar en el país, el nearshoring, llevar a México, el friendly shoring, llevar a Vietnam. Y eso es una respuesta y ellos van a apretar a Europa que haga lo mismo. Y Europa ya de hecho está poniéndole 10% de arancel a los autos eléctricos chinos, porque los alemanes no pueden fabricar ningún auto eléctrico que compita con China. Entonces, en Estados Unidos quieren poner 100% de arancel, siempre más exagerado, porque para defender a Tesla y al señor Musk.
Entonces, por un lado se va a mantener eso con China, con una zona de fricción ahí, que es el sur del mar de China, y la situación de Taiwán. Taiwán, hasta ahora, para todos los países, salvo para 12, es parte integrante de China. Es una provincia rebelde, pero que forma parte de la República Popular. Ahora está gobernando un partido independentista que ha tenido fuerte apoyo. Biden le dio mucho aire, ¿no? Le mandó a la Nancy Pelosi. A la Nancy Pelosi, sí, le manda mucho armamento, en fin, hay una tensión, ese es un tema de tensión. Respecto de América Latina, eso se va a expresar en que van a tratar de limitar, no el comercio, porque ellos saben, además ellos comercian mucho, el comercio no es el problema. El comercio, lo que es el problema son las inversiones productivas, las represas, las compras o las concesiones sobre litio en el norte, las posibilidades de otras inversiones, el puerto de Costco, o sea, todo el tema que les afecta en la red troncal. Esas son algunas cosas que ellos van a tratar de evitar que avancen o que se queden ahí. Y también lo otro que les importa mucho es que no se metan financieramente, pero acá ya están metidos con los swap y todo eso. Por eso. Si no tuviéramos el swap. En el caso argentino, y además tenemos la estación del espacio profundo del claro. EPER. ¿Qué están haciendo? Que es igual que la que tenemos de la Agencia Europea en San Juan. Así que no hay que preocuparse tanto. Pero esa no es sospechosa porque los europeos no son buena gente. Nunca nos robaron nada. Nunca nos robaron nada. Entonces, eso se va a ver en la región y va a tener seguramente distintos movimientos de presión. Respecto de Ucrania, va a haber cambios. Porque la guerra de Ucrania es una guerra que básicamente alentó Biden, si lo queremos decir mal y pronto, para que Zelensky liberara a su hijo de cualquier responsabilidad en una serie de negocios no muy transparentes en Ucrania. Y entonces el apoyo a Zelensky y todo ese, y el embale de Zelensky para entrar en la OTAN y todo eso, vienen en parte de ahí. O sea que esa parte de lo que dice Trump es cierto, porque Trump dice eso. De Hunter Biden y demás, lo manda al frente de una. Pero es que es evidente, si no, no se explica la actitud. Ahora, lo que ha sucedido con el paso del tiempo y con el avance ruso es que los europeos comienzan a cansarse y ahora enfrentan la posibilidad de que Estados Unidos diga, bueno, muchachos, esto lo arreglamos, esto se acaba, entonces la parte y rusa, si quieren Rusia, seguir, sigan ustedes, lo financian ustedes. Lo financian ustedes. Entonces, no, eso probablemente tenga una repercusión grande. Y los rusos están haciendo lo que han hecho en todas las guerras, que empiezan más o menos, tropiezan, pero persisten. Y es un país que tiene una voluntad de empeñar gente y poner vidas en juego grande. Y como lo demostraron en la historia siempre. Siempre ha sido igual. Siempre empiezan con dificultades y después se ponen pesados y logran sus objetivos. Entonces, eso va a pasar en Ucrania. En Medio Oriente no veo gran cambio de la política. Trump tiene un compromiso grande también con Israel y con el apoyo en su estrategia, en sus armas. No sé si será tan tibio, porque la verdad que Biden fue muy de conceder que Israel hiciera lo que quisiera en Gaza y dice, bueno, no habría que tirarle a los hospitales que están con niños, pero no hace nada. Dice, no hay que tirarle bombas de 1000 kilos, le tiran bombas de 1000 kilos y sigue dándole bombas de 1000 kilos. O sea, ha sido muy débil. Puede ser que sea un poco más firme, pero de todas maneras el apoyo a Israel está firme y está inconmensurable. Los europeos van a sufrir, no solo por Ucrania, sino porque esta política de Trump va a ser una política más proteccionista de Estados Unidos y un poco más aislacionista. Va a dejar que los europeos se arreglen. Y los europeos no se arreglan porque están en el medio de una crisis muy profunda, tanto económica, el motor de la Unión Europea, ¿cuál es? Alemania. Bueno, es un motor que está parado. Y sí, no anda. En crisis. Y además tienen un problema político grande, que es el crecimiento de la ultraderecha. Y la ultraderecha que en general está separada de la derecha tradicional. Es decir, Vox no es parte del PP.
Claro. es otra cosa. En Alemania, la Alt-Right de Alemania no es el partido demócrata cristiano alemán. claro, que no la están derecha integradas confiada. en la gobernanza de la En Unión. Francia, Claro. Marine Le Pen, aunque ahora están en un arreglo, no es el partido republicano. Es decir, de hecho compiten, por ejemplo, en el caso del campo, compite por la representación de la gente que era tradicionalmente demócrata cristiana conservadora y ahora se están pasando a la ultraderecha, como se pasan la gente que estaba en las zonas obreras que dominaba el Partido Comunista, ¿no? Así es. Eso Claro. es un fenómeno. Entonces él se va a alejar de todo eso, porque además en Estados Unidos sí hay una enorme tensión y polarización. La verdad que esos son términos que nosotros conocemos bien, pero hay mucho de eso, hay mucho de eso. Mi pequeña conclusión es que Trump ganó por la economía. Ajá. Eso es clarísimo. Por la inflación post-pandemia, que todavía Por no la se puede inflación post-pandemia que bajó, pero lo que dicen los norteamericanos, con toda razón, los estadounidenses, es, bueno, bajó el índice de inflación, pero la leche que subió a tanto no bajó como estaba antes. Y yo sigo cobrando lo mismo, Claro. que es obvio. O sea, acá también festejamos, bajó la inflación y las cosas siguen por las nubes. Cualquier similitud es pura coincidencia. Es pura coincidencia, dicen lo mismo, los comunistas, todo igual, todo igual. Entonces, y ese tema sí fue, creo, la causa de la derrota de los demócratas, porque la pregunta del millón, digamos, de Trump era, usted solo piense si hoy está mejor o peor que hace 4 años. Claro. Y la respuesta es todo. Yo hablé con varios demócratas, me dicen, Jorge, estamos peor. Así que va a ser una gran elección este señor, aunque ellos hacían campaña por los demócratas. Pero me decían, estamos jorobados, porque la gente está peor. La pequeña y mediana empresa está peor, el comercio está peor, los estudiantes siguen endeudados, las cosas de consumo están muy caras y todo eso no se refleja en los números. O sea, hay una sensación de marcha de la economía muy buena, pero hay una realidad económica bastante difícil para un sector grande de la población. Y eso es lo que explica básicamente el triunfo de Trump. Ahora, te pregunto, ¿Trump representa un nuevo movimiento político que puede poner en riesgo la democracia en Estados Unidos? ¿O es más una cosa de bravuconada que después la va a ir acomodando? ¿Cómo se dan esas A tensiones mí me ahí parece adentro? que la democracia ya está en riesgo no solo en Estados Unidos. Es decir, en todo caso, ya el primer fenómeno Trump y el intento de asalto al Capitolio, o el asalto al Capitolio, que fue un intento de golpe de Estado, del Claro. cual absolvieron a Trump y eso, pero hay señores que fueron condenados por 20 años, mostró en la gran potencia mundial un fenómeno que está en muchos países, ¿no? Que es una situación de estancamiento y de pérdida de prestigio social del funcionamiento de la democracia. Es decir, la gente quiere la democracia, pero quiere que funcione y sobre todo Claro. quiere aquella frase famosa de Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa. Bueno, hasta ahora no se come, ni se cura, ni se educa. Y eso la gente lo está facturando y eso está haciendo resentir la voluntad democrática. Por eso aparecen estos fenómenos de liderazgo de ultraderecha, más mesiánicos, más que irrumpen cuestionando los modos tradicionales, los consensos de la comisión, la cosa partidaria, y se saltan la brecha. Eso es lo que está pasando en muchos países y por supuesto también en la Argentina. Ya lo vivimos con Bolsonaro en Brasil, ya lo vivimos cuando le echaron a Dilma, y eso es un fenómeno que tiende a crecer. La existencia de la ultraderecha en Europa y en buena parte de América es resultado del triunfo del neoliberalismo, de la destrucción del modelo de bienestar, de la sociedad de bienestar o del modelo de desarrollo con bienestar, que fue paulatinamente erosionado y del cual quedan ahora pedacitos. Y esos pedacitos tampoco funcionan. Entonces hay más razones para
atacarlo. Te hago una repregunta sobre ese tema porque me interesa particularmente. Ante esta insatisfacción con la democracia, en términos de lo que planteaba Cristina en Eurolat en su momento, dentro del Partido Demócrata también hubo un germen de la búsqueda de una alternativa en el contexto donde surge Trump, que es toda la corriente de Bernie Sanders, el Squad con Acosta Cortés, pero los demócratas medio que lo liquidaron, lo absorbieron en la burocracia y lo neutralizaron. Primero se lo voltearon a Sanders cuando competía con Hillary, ¿no? Sí. Lo mandaron al muere. Y después eso no alcanza, porque la verdad es que el Partido Demócrata actual, ¿a quién representa? ¿Está en contra del establishment? No, tiene bastante gente metida en la... No. De hecho. No solo tiene gente. ¿A qué establishment representa? Representa el establishment financiero más que los republicanos. Ojo, los republicanos representan más los Estados Unidos con aspiraciones de producción Claro. que los demócratas. Wall Street apoya a Biden, Harris, como apoyaba a Obama y como apoyaba sobre todo a nuestro gran amigo Clinton. O sea que no es tan sencillo. En todo caso, la novedad es que hay un sector de los grandes multimillonarios que dentro de Silicon Valley también eran todos demócratas, pero hay un sector de ellos que rompieron y están con Trump. Claro, una parte, ¿no? Una parte, y bueno, de hecho esto del Washington Post, no elegir candidato, eso fue evidente. Además se dieron cuenta que ganaba, yo creo, ¿no? Claro. Y los demócratas están muy trabados en sus propias redes, ¿no? Se han volcado mucho a toda la línea liberal progresista que la derecha califica como woke, y no saben bien cómo salir de eso, que es la defensa de las distintas minorías y la pérdida de vista del hombre medio común que quiere que le arreglen el trabajo y que es más un redneck o un blue collar worker y todo eso, que no aparece bien representado por los demócratas. ¿Qué dicen los latinos que ahora votan republicanos? No, yo sí entré legal, dice, y ahora no tiene que entrar nadie legal. Claro. O sea, eso lo hemos visto también. Cuando hay ascenso social, hay mucha tendencia a cambiar la orientación del voto y a sentirse que pertenezco, ¿no? Me parece que eso está metido también en el tema. Con Milei, obviamente, Milei ha expresado su simpatía hasta lo innecesario, digamos. Su admiración. Su admiración, todo lo que puede. Ahora hay un problema estructural ahí que hay que ver cómo se resuelve, porque evidentemente el gobierno argentino aspira a una ayuda como la que tuvo Macri, pero el papá de Macri había sido socio del papá de Trump, o sea, no es exactamente la misma situación y son otros años. No creo que estén las prioridades de Trump prestando No más está en la plata. prioridad. Ahora, de todas maneras, hay un problema. El problema es que el señor Trump, sí, es autoritario como Milei, sí, dice barbaridades como Milei, sí. Sí es misógino, homofóbico, como Milei, sí. Todo eso son iguales. Pero el otro es nacionalista y proteccionista, mientras el nuestro es globalista Claro. y ultraliberal. Entonces hay una contradicción fuerte en los modelos y eso en algún momento también va a aparecer, me parece, porque la verdad que son dos cosas completamente distintas. Claro, y volviendo a la cuestión regional, ¿cómo impacta este cambio de escenario en el bloque regional? Porque, por ejemplo, Lula jugó fuerte a favor de Kamala Harris por una cuestión elemental que es, que Trump es socio de Bolsonaro. De Bolsonaro. Y además que, bueno, si Brasil pretende liderar la subregión, tiene que marcar un grado de autonomía. Pero todo eso que comenzó con el Consenso de Buenos Aires en 2003, que tuvo un capítulo importante en el No al ALCA, que como bien vos explicabas se consolidó con la UNASUR y demás, esa estrategia en este contexto sigue siendo válida, hay que aguantar y esperar. Hoy está totalmente desarmada esa estrategia, ¿no? Totalmente desarmada. Ni siquiera logramos poner en marcha la UNASUR, ¿eh? Y por culpa repartida, digamos, no Ajá. solo de un solo país. Es decir, no hubo una voluntad firme de retomarlo. Y está la contrapartida. La integración regional es un paso imprescindible
pero en asociación con lo que tampoco hicimos, no hizo el gobierno, que fue la incorporación a los BRICS. Claro. Porque, digamos, la idea es, bueno, jugamos asociados a un grupo más importante en los BRICS, donde hay posibilidad de comercio, posibilidad de ir apartándose del dólar, posibilidad de conseguir crédito del Banco Común, posibilidades de acuerdos comerciales. Es decir, nos vamos posicionando lo que yo llamo la forma actual de la tercera posición, que sería el no alineamiento activo, Claro. como varios lo estamos llamando. O sea, es una doble pata, es insertarse en ese mundo global sin renunciar a las relaciones con Europa, con Estados Unidos, con todo, obviamente, pero al mismo tiempo eso requiere de una construcción de integración regional. Si no, sobre todo Argentina, que es un país de 50 millones de habitantes, menos, no nos da. Porque nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprovechar todo lo que dicen que tenemos, de riquezas naturales, de riqueza en realidad en la cabeza, no la mía, la del conocimiento que lo están Tuya tratando de destruir, digamos. Pero lo que tenemos ahí por delante es un debate sobre cómo se agrega valor a la riqueza natural y por lo tanto en qué condiciones hay que explotarlas y o transformarlas o no hacerlo. Ahora lo que estamos es una especie de viva la pepa, pongamos rig, hagamos cualquier cosa, llévense en todo, dejen un agujero y eso ya está. O sea, estamos en el extractivismo que parece ser más propio de una economía de enclave. Ni siquiera es el modelo del 80 de la economía primaria exportadora. Pareciera, desde mi punto de vista, que es mucho más parecido a una economía de enclave. Ahora, si nosotros tenemos la obligación política de plantear una alternativa a eso, porque de lo contrario el 80 o 70% del pueblo argentino se queda afuera. Y eso es lo que tenemos que construir ahora y plantearlo. Y es difícil plantearlo porque hay que tomar definiciones importantes, habría que tomar decisiones importantes. ¿Cómo cuáles? ¿Qué vamos a hacer con el RIGI? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a modificar o no? Yo creo que habría, por lo menos, que suspenderlo y pensar en una ley de inversión distinta. Bueno, pero ahora, ya incluso si se lo puso diste su propio antes, RIGI. es más difícil sacarlo porque ahí vas al CIADI y te ganan seguro. Claro. Como me decía el otro día, unos en una reunión que fuimos a discutir con estas cosas, me decía, pero no, los que entran al RIGI no compran un proyecto. ¿Cómo que no? Le digo, ¿qué es lo que compran? No, compran un juicio en el Claro. CIADI donde lo van a ganar. Y es verdad. Sí. Entonces, Siempre haber un Tomás Griesa para eso. Entonces, hay que tomar decisiones sobre eso. Vamos a aceptar inversión extranjera, me parece muy bien porque tenemos poca capacidad de inversión. Pero ¿cómo vamos a hacer para que no se fugue el dinero? ¿Cómo vamos a hacer para que la inversión se dé con ciertas condiciones de transformación del valor agregado? Y todo eso, en mi opinión, requiere de un avance en la integración regional, porque de lo contrario, nuestro mercado es demasiado chico para tener volumen y dimensión para hacer cosas más grandes como son las que son necesarias en la alta tecnología, porque en el medio de todo esto, lo que no hemos hablado, y que yo insisto siempre, es que estamos en un proceso de revolución tecnológica formidable, que empezó en los años 70, yo miro el 73 y me acuerdo de eso, pero que no ha terminado. Y hace 5 años hablábamos del Internet de las cosas y ahora hablamos todo de inteligencia artificial, Claro, como si avanza muy supiéramos, rápido. si no hay un problema, si no hay... O sea, ese proceso de transformación sigue y ese proceso transforma las relaciones de poder, no solo entre los países, que pasa de la unipolaridad a la multipolaridad, del Atlántico al Pacífico, en fin, todo lo que sabemos, sino que también tiene una gran capacidad de modificar la construcción, la acumulación y la concentración del poder. Y eso es lo más importante de todo. Y en términos de estrategia política, ¿qué hace falta para construir la representación, el sujeto que lo lleva adelante? ¿Es desde el peronismo? ¿Es desde una alianza más amplia? ¿Qué hacemos con los empresarios? Que hoy pareciera ser que todo el bloque dominante en la Argentina, en sus distintas fracciones, están bancando esta línea política. El plenario de ideas decía, si no es ahora, ¿cuándo? ¿No? Ajá. Están haciendo eso. Es decir, Milei es un aventurero
con cierta vocación mesiánica, que le dice yo les voy a conseguir todo. Y los tipos que en este país que la dirigencia empresaria es muy irresponsable, ya tenemos muchas experiencias históricas como para saberlo, desde la Baring Brothers en 1820 y pico, hasta la fuga que hace el mismo señor que es ministro de Economía. Claro. Que tendría que estar respondiendo ante la justicia por la fuga de 20 o 30 mil millones de dólares y que sin embargo está preparándose para Para seguir pedir más, fugando. claro. Bueno, entonces me parece que esto nace, el peronismo creo que sigue siendo central. El peronismo sigue siendo central, por eso está bien que se normalice el partido. Eso es una cosa muy, para mí, que es importante. Ajá. Que lleguemos antes de fin de año con un partido normalizado, con autoridades. Cuando Cristina expresó que quería ser la presidenta, a mí me pareció que iba a ser la presidenta, lo que era más o menos lógico dado los liderazgos que hay. Ahora, hay una tarea grande por hacer ahí adelante, porque hay que hacer algo parecido a lo que se hizo en el 18-19, ¿no? Que a través del partido, que lo tenía el flaco Gioja, Así es. se convocó una comisión de acción política, se fueron reuniendo los que estaban afuera, primero se invitó a los sindicalistas que no querían saber nada con el partido, después se fueron invitando otros, se lo buscó a Marín, se fue juntando y se fue sumando. Y se fue desarmando lo que era la estrategia de Macri, que es la estrategia de Milei, que es armar un peronismo... Un peronismo muleto. Muleto, Sí. que sea un peronismo dócil, un peronismo del establishment, un peronismo que está encantado con el rigui y que lo único que le importa es llevarse bien con la capital para que le tiren unos mangos, digamos, ¿no? Entonces, ahora, ese peronismo tiene que ser la base de un movimiento mucho más amplio que tiene que recuperar sectores políticos, pero sobre todo tiene que recuperar sectores económicos y sociales. Es efectivamente cierto. Nosotros hemos perdido, porque por un proceso que es largo de resumir, pero que hay que tenerlo presente, hemos ido teniendo cada vez más distancia con las bases y con los sectores sociales. Y ahí afecta una desmovilización. Y además las derrotas siempre dispersan a la fuerza. Las derrotas producen dispersión. Cada uno se va a buscar salvándose como puede, y los militares dicen que lo peor de la derrota, la mayoría de las bajas no sucede en el momento de la batalla, sucede después, en la retirada. ¿Por qué? Porque si te retirás no en orden, si no te replegás en orden, ¿vieron esa frase de replegarse en orden? Si no te replegás en orden, cada uno arranca para cualquier lado y los otros van y los van cazando y matando de a uno. Eso es en las batallas tradicionales. En la política no es muy distinto. El gobierno va cazando a algunos, se los apropia, a otros los margina para que no puedan actuar, va castigando unos y acomodando otros, y en la medida que no tenemos una estrategia común, somos débiles para reaccionar a esos ataques, ¿no? Y esos ataques los tenemos, y los tenemos muy pronto. ¿En cuánto? En 10 días, en una semana, en menos. El 13. Van a darle una condena, una reafirmación de una condena vergonzosa a Cristina. El 13 de noviembre. Y eso va a pasar. Entonces, si no hacemos estrategia para defendernos entre todos y para cambiar un poco las leyes con que estamos jugando, las leyes del juego, no me refiero a las leyes del Parlamento, que pareciera ahí que lo que vota el gobierno sale porque hay un conjunto de legisladores dispuestos a apoyarlo, digamos. Tenemos que ser capaces de ir modificando esa lógica y crear una lógica de construcción de poder, de construcción de alternativa, pero para eso hay que recrear la esperanza, porque nadie nos va a apoyar simplemente por nuestra cara bonita. Nadie nos va a apoyar porque a estos les vaya mal. A estos les va a ir mal. Como dijo ayer Cristina, el yogur tiene fecha de vencimiento. Eso va a pasar. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos que construir una alternativa. Y esa alternativa tiene que ser creíble y tiene que tener algunos puntos bien claros de cómo va a ser. Por ejemplo, la pregunta sobre Rigui. No podemos contestar, no, bueno, vamos a verlo, lo estudiamos. No, tenemos que ver. Los que están, los que no están, se cambian, o los que están, tal cosa. O sea, tenemos que tener políticas muy claras y muy firmes en algunos
puntos específicos y que den a los argentinos la expectativa y la esperanza de que hay un país mejor posible. Y además yo creo que es posible, tenemos mucha ventaja. Y el mundo es un lugar que se está volviendo cada vez más invivible y más difícil. Y en ese mundo nosotros tenemos más oportunidades que antes. Los que se van a España, mira cómo se van, los que se van a ¿dónde es? A Valencia. Sí, ahí le fue. Sí. Ahí, sí, bueno, sí, así es. Eso es lo que pasa en el mundo, porque en ese caso el cambio climático a España, paradójicamente por esa inundación, la va a dejar sin agua. Y ya está casi sin agua. Entonces, nosotros tenemos que cuidar lo nuestro y tenemos que saber que tenemos un gran país, que tenemos que evitar que nos lo roben literalmente y que tenemos que construir una fuerza política que responda a las necesidades reales de la gente. Ahora, Jorge, ¿por dónde se empieza para rearmar el proyecto nacional y popular en un contexto en el que pareciera que la batalla política es más ideológica y cultural que de formas de gobierno en términos económicos y sociales, digamos? Es más una batalla ideológica que política. ¿Cómo se responde a eso? Bueno, ¿Por la dónde? ideología siempre se expresa en la política, digamos, ¿no? Yo no creo en las discusiones ideológicas abstractas. La ideología es lo que infunde una política. Entonces discutamos política de cómo se sale de una realidad. Yo hago lo que yo puedo. Y lo que yo puedo, y creo que está bien hacer, y trato de difundir, es ir a distintos lugares, escuchar y hablar. Y hablar buscando un concepto de unidad que tiene que estar por encima de todo, porque si vamos divididos perdemos, eso es una obviedad. Totalmente. No es tan fácil porque hay rencores, porque hay diferencias, pero hay que ser capaz de... Primero el movimiento. Sí, primero la patria. Sí, primero la patria. Porque si no nos van a comer crudo, es decir, es un Claro. problema de supervivencia. Y creo que hay que escuchar y hay que hablar. Y hay que transmitir un mensaje que conlleva alguna esperanza. Y yo estoy esperanzado en la Argentina. Yo creo que la Argentina le va a ir bien en un plazo que va a pasar momentos difíciles, pero tenemos que derrotar a los que quieren que todo esto se transforme simplemente en un enclave extractivista. Tenemos riquezas, tenemos capacidad humana, tenemos un mundo en donde muchas de las cosas que nosotros tenemos ese Atlántico maravilloso, tenemos las islas que están ocupadas, tenemos la Antártida, tenemos el paso bioceánico del Atlántico al Pacífico, es decir, tenemos muchísimas cosas, pero ni siquiera el gobierno ha podido hacer el canal Magdalena para que del puerto de Bahía Blanca al puerto de Ramallo no tengamos que ir a Uruguay. O sea, fijémonos por dónde estamos abajo de requerimientos elementales de infraestructura y de desarrollo. Ahora, este gobierno va a ser un desastre con las comunicaciones, con la vía de transporte. Bueno, eso va a ser todo el daño que pueda y todos los negocios que pueda. Pero bueno, siempre habrá que poner el hombro y reconstruir. Para mí ahora lo central es que aquellos que están dispersos se comiencen a concentrar y que los que están desmovilizados se movilicen. Y se movilicen a partir de una expectativa de defensa de lo que tenemos bueno y de construcción de una alternativa. Y eso creo que está sucediendo. Es muy interesante el fenómeno de los estudiantes. Quien conoce un poco el mundo estudiantil y lo ve la diferencia entre la primera marcha de los estudiantes y la segunda. Algunos decían, no, son menos. Yo no vi que fueran muchos menos, pero lo que sí ve es que el nivel de conciencia y de organización de la segunda marcha era mucho más elevada que la primera. ¿Eso qué quiere decir? Que la práctica es la que determina la conciencia, que es una frase vieja, pero efectiva. Así que creo que hay que trabajar. Punto. Invitados todos y todas a trabajar en el camino que nos plantea Jorge. Vamos a poner un punto acá en cuanto a la entrevista. Y Jorge, ahora te vamos a invitar a jugar un juego con Chiara, que es un pequeño ping-pong, donde te van a tirar una Un par de consigna y preguntas. vas a tener que responder rápidamente. ¿Estás preparado? ¿Conoces el formato? No, pero Son yo preguntas he rápidas. pasado por muchas cosas en la vida. Vale. Así que Bueno, voy a- primero ahora arrancamos tranqui. Nombre completo. Jorge Enrique Tayana. Formación académica. Yo soy sociólogo
cursé una maestría en Flaxo, de la cual todavía debo la tesis, porque la tesis es sobre el movimiento obrero en el 75. Y la tengo escrita, pero nunca llega el momento de presentarla. Está bien, ya va a Si llegar. estamos en la oposición, porque estamos en la oposición, y si estamos en el gobierno, porque estamos en el gobierno. Tuviste cosas más importantes que hacer. Está bien, está bien. Prócer favorito. ¿Quién? Prócer ¿Prócer favorito? Belgrano, Un cargo que hayas ocupado. canciller. Un líder o lideresa político nacional y otro internacional. Juan Perón, y yo tengo una gran admiración por Mandela. Última canción que escuchaste. ¿Qué música escuchás? ¿Qué música escucho? Escucho o Vicentico, Mira, que es más o menos de ahora, o si no, mucha música de los 80, 90. Y sigo fiel a los Beatles, eso sí. está bien. Un medio de comunicación. Puede ser radio, TV, redes. Televisión. ¿Qué un programa? ¿Qué programa? Veo muchos informativos. BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle. Me paso informando esas cosas. Y si no me gustan, las películas horribles, clase B de crímenes, que son malísimas, esas me encantan. Está bien. Esa que se nota que la piedra es un cartón, eso me parece fascinante, la rusticidad. Peor canciller que recuerdes. No, eso no. Bueno, ¿y el mejor? El mejor, posiblemente Bramuglia. Posiblemente Bramuglia por el rol que tuvo en el sitio de Berlín en el 48, Muy bien. que es una cosa bastante ocultada en el peronismo, porque se peleó con Eva y con Perón. Entonces Sí. lo echaron y Él quedó en venía el del Partido silencio. Socialista. Venía del socialismo. Los dos ministros, el del Interior, que era Borlenghi, más Bramuglia, que era de Relaciones Exteriores, venían del Partido Socialista. Está bien. Y la última, la más importante. ¿Volverías a la tercera posición? ¿Volvería acá? Sí, claro, cuando me inviten. Bueno, Bárbaro. le tomamos la palabra, quedó registrado. Bueno, despedimos con un aplauso al gran Jorge Tayana. La verdad que es un lujo haber contado con vos. Te agradecemos mucho, Jorge. Y bueno, ahora vamos a darle continuidad a tercera posición con una sección que se refiere a lo acontecido en la última semana, que es que se nos fue Mondino. Se nos fue. Se nos fue Mondino y la vamos a despedir de la mano de Alejo Álvarez, que hizo un recopilado de los grandes furcios que se mandó Mondino antes de irse. Escúchame, para muchos, la canciller de las 1001 cagadas. Bueno, si lo decís con esas palabras, si lo decís en francés, por ahí la audiencia no lo entiende. ¿Cómo estás, Alejo? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui? Bien. ¿Todo bien, y vos? Vamos a ir entonces Acá. rapidito. Que antes de irse Mondino nos dejó engrampados en varias cosas. Sí, en realidad, bueno, esta es una manera de despedirnos, ¿no? De la ex canciller desde tercera posición, que en realidad, así como decía Kiara recién, los 1001 errores. Si querés ser más correcto Sí. políticamente. Nosotros queremos destacar dos en particular, A ver. ¿no? Que fueron como los más los que marcaron de alguna manera esta gestión errática al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen que ver, por un lado, con el abandono y la cruzada hacia el multilateralismo, y por otro lado con el quiebre en el sostenimiento de la política de Estado de la cuestión Malvinas, ¿no? Cuando hablamos del abandono, no solo es un abandono, sino que también es una cruzada hacia el multilateralismo, que hoy en día resulta la mejor manera de canalizar y de gestionar tanto las coincidencias como las diferencias a nivel internacional. Es un poco lo que planteaba Néstor en el video del comienzo. Exactamente, sí, ahí muy presente Néstor, trayéndome a la columna, pero que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Cómo se utiliza los foros internacionales, los organismos internacionales que están a disposición para canalizar tanto las coincidencias a través de la cooperación como las diferencias, ¿no? A través también de la gestión pacífica de estos conflictos que son inherentes al sistema internacional, ¿no? Y en eso, bueno, recién comentaba Jorge que estoy acá como
endulzándome del aura que dejó en esta silla, comentaba lo que fue el rechazo al ingreso a los BRICS, ¿no? Esta fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno y que también efectuó Diana Mondino como canciller. O sea que debutó engrampándonos. De la peor manera. Debutó. El BRICS, que representa hoy un 45% de la población mundial, ¿sí? Más del 30% del PBI mundial, y que incluso tiene mecanismos y esquemas de gobernabilidad y financiamiento que son novedosos, ¿no? Como el nuevo Banco de Desarrollo que preside hoy la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y que ya lleva prestados más de 32.000 millones de dólares a distintos proyectos productivos en el mundo, en particular en los países que forman parte de este esquema, ¿no? Entonces, por un lado está el rechazo a los BRICS, está esta crítica que se le realiza a la ONU, que ya hemos conversado de eso, pero que también tiene novedoso que no es una crítica destructiva de ese espacio, ¿no? Al margen de todas las críticas que uno pueda tener genuinas sobre la Organización de Naciones Unidas, no es la manera de gestionar esas críticas. Claro, ¿no? Conversábamos en otro programa con Marita Perceval sobre la cuestión de la ONU y ella planteaba una agenda de reformas para democratizar la organización, avanzar. Bueno, en realidad Milei hizo una especie de cruzada ideológica contra una agenda de acuerdos mínimos y de eso una política de Estado. Entonces, le tachamos los BRICS, le tachamos la ONU. También tuvimos ahí como un comportamiento bastante incoherente en lo que es la Organización de Estados Americanos, del G20, de distintos foros internacionales y organismos en los cuales la gestión tuvo la misma naturaleza, de alguna manera. El abandono de los esquemas de integración regional, recién también, bueno, el Mercosur, la CELAC, recién hablaban del olvido de la UNASUR, ¿no? Y que también tiene como contracara lo que es un alineamiento irrestricto a Estados Unidos y a Israel también, que es como lo más novedoso, ¿no? En este tiempo. No sé si es novedoso. Ha habido otros momentos de política de alineamiento, pero nunca lo decían explícitamente. Claro. Digamos. El modo de formular la política exterior es identificar el interés nacional y en todo caso uno puede decir que la persecución del interés nacional te lleva a determinado marco de alianza y lo demás que te indica desde el punto de vista más liberal, bueno, con los Estados Unidos, pero definir tu política exterior a partir del alineamiento con la política exterior de otro, creo que eso sí que nunca se vio así explícitamente. Y que tampoco es que vos digas como que tenés un beneficio claro de eso, ¿no? O sea, es como hasta ahora viene siendo todo simbólico, ¿no? En el orden de lo simbólico. Bien. Pero bueno, eso por el lado de lo que es el multilateralismo. Y por otro lado, que es una cuestión como mucho más clara y evidente, que es el quiebre en la gestión de la cuestión Malvinas, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con el acuerdo que se firmó a fines de septiembre con el Reino Unido, lo que fue una reedición del acuerdo Forador y Duncan, donde se permite mayor explotación de nuestros recursos naturales al Reino Unido y un restablecimiento de un vuelo desde Brasil que incluso mensualmente hace escala en nuestro país en Córdoba. Esta vez ni siquiera lo invitaron a unos tragos porque se dio a conocer en el acuerdo Forador y Duncan que todavía ha sido unos tragos de por medio con el entonces vicecanciller. Esta vez nada. No hizo falta ni invitarle una copa a Mondino. No, fue todo de parte de ella. Por otro lado también, bueno, le llamaron Falklands a las Islas Malvinas. Sí, el nombre, ¿no?, que le dan los usurpadores. Exactamente, en comunicados oficiales de Cancillería. La eliminaron de mapas presentados, ¿sí? Frente a inversores extranjeros, en reuniones donde incluso estaba el personal diplomático extranjero, no estaban ni las islas, ni el sector antártico, no estaba la plataforma continental, no estaba lo que es el mapa bicontinental de Argentina, ¿no? Y también que va en línea con esto que veníamos diciendo, hay una desestimación de las alianzas diplomáticas para conseguir apoyo internacional que permitan a nuestro país presionar al Reino Unido para que se siente a negociar. Eso es un poco lo que vimos sobre el voto en la Asamblea de Naciones Unidas, por ejemplo, con el tema del bloqueo a Cuba, ¿no? Todos los países que nos apoyan a nosotros rompimos las alianzas en función de
un alineamiento que son los países que votan en contra de la resolución en el Comité de Naciones Unidas de descolonización en las últimas décadas. Exactamente, y de hecho, bueno, ese fue el fusil que hizo que eyecten a Mondino, ¿no? Porque en realidad la votación en la ONU fue a favor, en línea con esto que vos decís, con la política de Estado, totalmente coherente, ¿no? Y que nos beneficia de manera clara, y por eso es que echan a Mondino. ¿Le hicieron una cama? ¿Qué dicen? Le hicieron la cama, totalmente. Ya se le querían hacer hace mucho, encontraron la oportunidad perfecta y Eso dijeron... dicen. ahí Y no. enrocaron, trajeron al embajador en Estados Unidos, lo pusieron de canciller, liberaron la embajada en Estados Unidos para ver quién ganaba, y ahora con el número opuesto de el ídolo de Milei, con Donald Trump al mando, verán a quién pone la embajada. Bueno, gracias Alejo, muy claro. Gracias a ustedes. Chau, chau Mondino, le decimos. Adiós. Gracias por nada. Y terminamos el programa de Tercera Terminamos Posición el el día programa. de hoy. Un gran programa. Nos ven en vivo los lunes a las 20 y es. nos siguen en toda la semana. Un programa de lujo con la presencia de Jorge Tayana, con Alejo Álvarez. Te despido, Kiara. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Fede. Nos vemos pronto.